Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Mi nombre es Elizabeth Taylor, pero todos me llaman Lizzie. Tengo 28 años y había construido una exitosa carrera como diseñadora gráfica en Detroit. Mi relación con mis padres siempre fue tensa, pero nunca imaginé que me traicionarían de una manera tan completa. Cuando estaba acostada en esa cama de hospital después del accidente, escuché a mi madre decir esas palabras que lo cambiarían todo. Solo es una carga. Déjala ir. Me dejaron para morir y luego regresaron una semana después por mi herencia. No tenía ni idea de lo que había planeado. Si estás viendo este video, deja un comentario diciéndome de dónde eres y pulsa el botón de me gusta y suscribirse. Querrás quedarte para ver cómo la riqueza puede revelar quién se preocupa de verdad por ti y quién solo quiere lo que tienes. Al crecer en Maplewood, un pequeño pueblo en el norte de Michigan, siempre sentí que vivía a la sombra de unas expectativas que nunca podría cumplir. Mis padres, Judith y Harold Taylor, eran miembros respetados de la comunidad. Papá dirigía una exitosa agencia de seguros, mientras mamá era voluntaria en todos los comités posibles de la iglesia. Desde fuera, parecíamos la familia americana perfecta, pero a puerta cerrada, el ambiente era frío y exigente. Las cosas empeoraron cuando mi hermano, Ryan, nació cuando yo tenía 6 años. Desde el momento en que llegó quedó claro que él era el hijo predilecto. Mientras que mis obras de arte eran descartadas como garabatos, los dibujos de monigotes de Ryan eran enmarcados y exhibidos. Cuando traía a casa notas de sobresaliente bajo, papá preguntaba por qué no eran de sobresaliente alto. Cuando Ryan traía a casa aprobados, celebraban su constante mejora. Elizabeth, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Se convirtió en un estribillo común en nuestra casa. Él sabe cómo conectar con la gente. Tú siempre estás demasiado metida en tu cabeza. El día que me aceptaron en la escuela de arte en Chicago fue uno de los más felices de mi vida. Pero mis padres recibieron la noticia con sonrisas forzadas y preocupaciones sobre el desperdicio de potencial. Mamá sugirió que estudiara empresariales en su lugar. Papá cuestionó cómo me mantendría. Ryan, que entonces tenía 12 años, preguntó si iba a ser una artista muerta de hambre como esa gente sin hogar del centro. El arte no es una carrera de verdad, dijo papá durante nuestra última discusión antes de que me fuera. Estás tirando tu vida por la borda por un pasatiempo. Me fui de casa al día siguiente con 2 maletas y la determinación ardiendo en mi pecho. Durante 4 años tuve varios trabajos mientras completaba mi licenciatura en diseño gráfico. Viví a base de fideos instantáneos y café, compartiendo un diminuto apartamento con otros 3 estudiantes. Mis padres llamaban de vez en cuando, conversaciones que siempre me dejaban sintiéndome inadecuada. Enviaban tarjetas de cumpleaños con pequeños cheques y notas sobre cómo el negocio de los seguros siempre estaría ahí cuando entrara en razón. Después de graduarme, construí mi negocio de diseño desde cero. Empecé con pequeños clientes locals y luego me expandí gradualmente a cuentas más grandes. A los 26 tenía mi propio estudio, 3 empleados y un portafolio que incluía marcas nacionales. Les había demostrado que estaban equivocados, pero la victoria se sentía vacía sin su reconocimiento. Durante una de mis raras visitas a casa por Navidad, conocí a Thomas Coupe en una cafetería local. Él también había crecido en Maplewood, pero se fue para estudiar ingeniería. A diferencia de mi familia, él hacía preguntas sobre mi trabajo y parecía genuinamente interesado en mis respuestas. Tenía ojos amables que se arrugaban cuando reía y una forma de escuchar que me hizo sentir escuchada por primera vez en años. Intercambiamos números y empezamos a salir a distancia. Tus padres no saben lo que tienen en ti, me dijo Thomas después de conocerlos por primera vez. Cualquiera puede vender seguros, pero lo que tú creas, eso es especial. Nuestra relación me dio fuerza, pero las reuniones familiares seguían siendo tensas. Papá interrogaba a Thomas sobre sus perspectivas a largo plazo. Mamá hacía comentarios mordaces sobre primos que estaban casados y con hijos. Ryan, ahora en la universidad, estudiando empresariales como papá quería, era presentado como el modelo de las decisiones sensatas. Todo cambió cuando mi abuela, Eleanor, falleció. La abuela había sido diferente del resto de la familia.
ex profesora de arte, había fomentado mi creatividad desde una edad temprana, dándome a escondidas materiales de arte y libros sobre pintores famosos. En nuestro sótano, había creado un pequeño estudio donde pasábamos horas juntas mientras me enseñaba técnicas y me contaba historias sobre sus viajes por Europa en su juventud. Tienes un don, Lizzie me decía. Nunca dejes que nadie te convenza de enterrarlo. La lectura de su testamento fue un punto de inflexión. Para sorpresa de todos, especialmente de mis padres, la abuela me había dejado sus considerables ahorros y su cabaña junto al lago principalmente a mí, con solo pequeñas sumas para mis padres y Ryan. Su carta explicaba que quería apoyar mi viaje artístico y sabía que usaría los recursos sabiamente. La temperatura en el despacho del abogado bajó 10 grados cuando se leyó el testamento. La cara de papá se puso carmesí. Los labios de mamá se apretaron en una fina línea blanca. Ryan me miró con un resentimiento puro y duro. No estaba en su sano juicio, dijo mamá más tarde en casa. Debes haberla manipulado de alguna manera. Esa cabaña ha estado en la familia por generaciones, añadió papá. Debería quedarse en la familia. Yo soy familia, les recordé en voz baja. Ya sabes a qué nos referimos, espetó Ryan. Alguien que tendrá hijos y continuará con el apellido Taylor. Usé parte de mi herencia para expandir mi negocio, mudándome a un estudio más grande y contratando a 2 diseñadores más. También renové la cabaña de la abuela, preservando su estudio de arte y los jardines que ella amaba. Se convirtió en mi refugio de fin de semana, un lugar donde Thomas y yo podíamos escapar de la ciudad. 3 meses después del fallecimiento de la abuela, tuvimos una última cena familiar antes del accidente. La conversación fue tensa, con comentarios mordaces sobre mi repentina riqueza y preguntas sobre mi negocio que sonaban más a interrogatorios. Deberías considerar invertir parte de ese dinero con papá, sugirió Ryan, o al menos consultarle antes de tomar decisiones precipitadas. Tengo un asesor financiero, dije, revolviendo la comida en mi plato. Y el negocio va bien. Los negocios fracasan todo el tiempo, dijo papá, especialmente en los campos creativos. Necesitas un plan B. Y una familia, añadió mamá. No te estás volviendo más joven, Elizabeth. Thomas apretó mi mano debajo de la mesa mientras yo respiraba hondo. Estoy feliz con mi vida tal como es. El viaje a casa esa noche fue silencioso. Thomas intentó animarme con planes para nuestro próximo viaje a la cabaña. Las palabras de mi familia habían reabierto viejas heridas. Poco sabía que ese viaje sería el último momento normal de mi antigua vida. El accidente ocurrió un viernes por la noche. Thomas y yo habíamos decidido ir a la cabaña para el fin de semana. Había estado lloviendo constantemente desde la tarde y las carreteras estaban resbaladizas por el agua. Estábamos a 1 hora de Detroit cuando de repente aparecieron unos faros en nuestro carril. «Thomas, cuidado», grité, pero ya era demasiado tarde. El coche que venía de frente había hecho aquaplaning y cruzado la línea central. Recuerdo el chirrido de los neumáticos, el crujido del metal y una extraña sensación de giro. Luego, la oscuridad. Me desperté desorientada en una habitación de hospital, las duras luces fluorescentes me hacían entrecerrar los ojos. Sentía el cuerpo como un enorme hematoma. Tubos y cables me conectaban a máquinas que pitaban. Cuando intenté moverme, un dolor agudo me recorrió la pierna derecha y el costado. Una enfermera de ojos amables se dio cuenta de que estaba despierta y se apresuró a mi lado. «Intenta no moverte, cariño. Soy Sofía. Has tenido un accidente». Thomas, logré graznar con los labios secos. «¿Dónde está Thomas? Tu novio está en otra habitación. Tiene una conmoción cerebral y un brazo roto. Pero estará bien». Ajustó algo en una de las máquinas. «Tú te llevaste la peor parte. Múltiples fracturas en la pierna derecha, 3 costillas rotas, un pulmón perforado y una lesión en la cabeza. Pero ahora estás estable». Durante las siguientes horas, Sofía se convirtió en mi salvavidas. Me explicó que había estado inconsciente durante 2 días. Los médicos estaban preocupados por una hemorragia interna y la lesión en la cabeza, pero las últimas exploraciones mostraban una mejoría. ¿Han estado aquí mis padres?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta.
Vinieron ayer, dijo Sofía con una expresión cuidadosamente neutra. El médico habló con ellos sobre tu estado. Lo que Sofía no sabía era que yo había estado despierta durante esa conversación, entrando y saliendo de la conciencia, incapaz de hablar pero capaz de oír. El recuerdo hizo que mi corazón se acelerara activando uno de los monitores. El médico se había reunido con mis padres en el pasillo, fuera de mi habitación. A través de la puerta entreabierta había oído cada palabra. Elizabeth tiene lesiones importantes, explicó el médico. La pierna requerirá múltiples cirugías y una extensa fisioterapia. La lesión en la cabeza es nuestra mayor preocupación en este momento. Estamos vigilando una posible inflamación cerebral. ¿Cuáles son sus posibilidades?, había preguntado papá con su voz de negocios, como si estuviera discutiendo una reclamación de seguro. Con el cuidado y la terapia adecuados, debería recuperarse, aunque el proceso será largo y costoso. Afortunadamente, su seguro de salud es bueno, pero habrá costos que no cubrirá. Hubo una larga pausa antes de que mamá hablara. ¿Y si no se recupera? Quiero decir, ¿y si hay daño cerebral o no puede volver a trabajar? Es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero tenemos motivos para ser optimistas, dijo el médico. Papá dijo, bajando la voz, tiene que entender nuestra posición. Elizabeth siempre ha sido difícil. Independiente hasta la exageración. Si necesita cuidados a largo plazo, sería una carga para todos, especialmente para ella. Odiaría ser dependiente. ¿Qué está diciendo exactamente, señor Taylor? Estamos siendo realistas, intervino mamá. Si las cosas pintan mal, quizás sea mejor simplemente dejarla ir. Sin medidas extraordinarias. Solo es una carga. Déjala ir, repitió papá con más firmeza. Y, francamente, con la herencia que recibió recientemente, hay consideraciones financieras para la familia en las que pensar si ella no puede administrar sus asuntos. La voz del médico se volvió fría. Su hija no está en ese punto, señor y señora Taylor, y debo recordarles que ustedes no son sus apoderados médicos. A menos que su condición se deteriore significativamente, estas decisiones no son relevantes en este momento. Solo manténganos informados, dijo papá. Tenemos que volver a casa. Nuestro hijo tiene exámenes esta semana. ¿Se van? Podría despertar en cualquier momento. Hemos dejado nuestra información de contacto con las enfermeras, respondió mamá. Llámennos si algo cambia. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Ni siquiera entraron en mi habitación a verme. Cuando le conté a Sofía lo que había oído, su rostro se ensombreció de ira. Eso explica por qué se fueron tan rápido. Lo siento mucho, Lizzie. Algunas personas nunca deberían ser padres. Las lágrimas corrían por mi cara. Incluso después de años de distancia emocional, nunca imaginé que me abandonarían así, y mucho menos que discutirían mi muerte en términos de beneficio financiero. ¿Han llamado para preguntar por mí?, pregunté. Sofía negó con la cabeza. Ni una sola vez. A Thomas finalmente se le permitió visitarme al día siguiente con el brazo en cabestrillo y un vendaje en la frente. Parecía pálido y conmocionado, pero insistió en quedarse a mi lado tanto como fuera posible. El hospital intentó llamar a tus padres de nuevo, me dijo. No hubo respuesta. Le conté lo que había oído. Su rostro pasó por una serie de emociones. Conmoción, incredulidad y, finalmente, una rabia tan intensa que transformó sus rasgos amables. Esos monstruos, susurró. Lizzie, lo siento tanto. No les digas que, lo sé, dije, después de un largo silencio. Todavía no. Los siguientes días fueron una neblina de dolor, pruebas médicas y el comienzo del procesamiento de la traición. Físicamente, mejoraba más rápido de lo esperado. La inflamación cerebral había disminuido. Y aunque mi pierna estaba gravemente dañada, los cirujanos eran optimistas sobre la recuperación. Emocionalmente, sentía que me estaba ahogando. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de mi padre. Solo es una carga. Déjala ir. Mis propios padres me habían dado por perdida, dispuestos a dejarme morir por un beneficio económico. Los cimientos de mi mundo se habían desmoronado bajo mis pies. Sofía continuó visitándome incluso cuando no estaba asignada a mí, trayendo vasitos de pudín extra y sentándose conmigo durante sus descansos. Eres más fuerte de lo que crees, me dijo. Y ahora tú decides qué significa la familia. Thomas prácticamente vivía en mi habitación del hospital, saliendo solo cuando las enfermeras lo obligaban.
Trajo mi cuaderno de bocetos de casa, y dibujar se convirtió en mi terapia, una forma de expresar el enredo de emociones que aún no podía poner en palabras. Pasó una semana sin noticias de mis padres ni de Ryan. El hospital intentó llamar varias veces, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Era como si estuvieran esperando noticias de mi muerte. Lo que no sabían era que su silencio me estaba dando tiempo para planificar. La fisioterapia comenzó mientras todavía estaba en el hospital. Mi terapeuta, Jesman Winters, era una mujer directa con manos fuertes y una fe inquebrantable en mi recuperación. No quiero oír, no puedo, dijo durante nuestra primera sesión. Solo quiero oír, todavía no. El dolor era insoportable. Simplemente sentarme me mareaba y me daba náuseas. La primera vez que intenté ponerme de pie con el andador, mi pierna se dobló y me habría caído si Jesman no me hubiera sujetado. Respira a través de ello, me instruyó. Tu cuerpo se está curando, pero tu mente es lo que te ayudará a superarlo. Thomas estuvo allí en cada sesión, animándome cuando quería rendirme, celebrando cada pequeña victoria. Una noche, después de un día particularmente difícil, me tomó de la mano, mientras yo lloraba de dolor y frustración. Sigo pensando en lo que dijeron, admití. Quizás tengan razón. Quizás ahora solo soy una carga. Mírame, Lizzie, dijo Thomas con voz firme. No eres una carga. Estás luchando y estás ganando. Tus padres no merecen conocerte y mucho menos beneficiarse de tu pérdida. Sofía continuó visitándome después de sus turnos, trayendo noticias de la estación de enfermeras y pequeños caprichos del mundo exterior. Una tarde, llegó con una expresión seria. Tus padres llamaron hoy, dijo, por primera vez en una semana. Mi corazón latió dolorosamente. ¿Qué querían? Preguntaron por tu estado y cuándo podrías recibir el alta. Parecían sorprendidos de que estuvieras mejorando. ¿Pidieron hablar conmigo? Sofía negó con la cabeza. Dijeron que te visitarían pronto. Al día siguiente pedí hablar con Rachel Goldstein, la abogada que había gestionado el testamento de mi abuela. Llegó esa tarde, profesional con su traje sastre, pero claramente sorprendida por mi estado. Lizzie no tenía idea de que fuera tan grave, dijo, tomando la silla de visitas junto a mi cama. Estuvo muy delicado por un tiempo, admití, pero necesito tu ayuda con algo importante. Le expliqué lo que había oído y mis preocupaciones de que mis padres intentaran acceder a mi herencia. Rachel escuchó atentamente, su expresión se ensombrecía cada vez más. Déjame ser clara, dijo cuando terminé. Mientras seas mentalmente competente, lo cual claramente eres, tus padres no tienen ningún derecho legal sobre tus activos. Sin embargo, si intentan alegar que estás incapacitada debido a tus lesiones, las cosas podrían complicarse. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Rachel pensó por un momento. Primero, deberíamos obtener declaraciones de tus médicos confirmando tu capacidad mental. Luego, debemos revisar tus activos y asegurarnos de que todo esté debidamente protegido. También recomendaría actualizar tu testamento y tus directivas médicas de inmediato. Durante la siguiente hora, desarrollamos una estrategia. Rachel me ayudaría a transferir fondos a nuevas cuentas, iniciar el proceso de venta de la cabaña y asegurar que todos los documentos legales reflejaran mis deseos actuales. Thomas sería nombrado mi apoderado médico y tendría poder notarial. Se siente paranoico, dije, planear todo esto. No es paranoico cuando ya han mostrado sus intenciones, respondió Rachel. Es prudente. El siguiente desafío era a dónde iría después del alta. Mi apartamento en Detroit era un tercer piso sin ascensor, imposible con mis lesiones. Thomas ofreció inmediatamente su casa. Tengo ascensor y suficiente espacio para los dos, dijo. Además, puedo trabajar desde casa la mayoría de los días para ayudarte. No puedo pedirte que hagas eso, protesté. Es demasiado. No lo estás pidiendo. Lo estoy ofreciendo. Tomó mi mano. Lizzie, te amo. Déjame ayudarte a superar esto. Era la primera vez que decía esas palabras. A pesar de todo, sentí un aleteo de felicidad. Yo también te amo, susurré de vuelta. A medida que se acercaba el día del alta, Sofía me ayudó a prepararme mentalmente para la transición. Las primeras semanas en casa son las más difíciles, advirtió. Te sentirás frustrada por la cantidad de ayuda que necesitas. Intenta ser paciente contigo misma. ¿Y si aparecen mis padres? Pregunté. No estoy lista para enfrentarlos.
No tienes que ver a nadie que no quieras, me aseguró. Esa es una ventaja de quedarte en casa de Thomas. No saben dónde está. La mañana de mi alta, ladrá. Evans hizo una última visita. Físicamente, estás en el camino correcto, dijo. Pero el trauma no es solo físico. Te he derivado a una terapeuta que se especializa tanto en la recuperación física como en el trauma emocional. Gracias, dije, por todo. Eres más fuerte de lo que crees, Lizzie. Y por si sirve de algo, yo también oí parte de la conversación de tus padres ese día. Nadie merece ese tipo de traición. Thomas llegó con ropa para mí mientras Sofía me ayudaba a vestirme. Subir a la silla de ruedas fue un ejercicio de manejo del dolor, pero finalmente estaba lista para irme. Mientras me llevaban hacia la salida, me di cuenta de que nadie de mi familia había llamado para informarse sobre mi alta. No tenía ni idea de que me iba hoy. Así era exactamente como lo quería. El apartamento de Thomas estaba en el 5º piso de un edificio moderno en el centro. Había reorganizado los muebles para crear caminos para mi silla de ruedas y muletas, puesto barras de apoyo en el baño y llenado el refrigerador con mis comidas favoritas. Bienvenida a casa, dijo mientras me introducía. No es mucho, pero es tuyo todo el tiempo que lo necesites. Esa noche tuve la primera de muchas pesadillas. En mi sueño, estaba de vuelta en el hospital, pero mi habitación se estaba llenando de agua. Mis padres y Ryan estaban en la puerta, observándome luchar, discutiendo cómo repartir mis posesiones. Me desperté jadeando, con el cuerpo empapado en sudor. Thomas me abrazó hasta que mi respiración se calmó. Estás a salvo, murmuró. Estoy aquí mismo. Durante los siguientes días, nos acomodamos en una rutina. Thomas me ayudaba con los ejercicios matutinos antes de irse a trabajar. Jessman venía para las sesiones de fisioterapia 3 veces por semana. Empecé a trabajar de forma remota, conectándome con mi equipo de diseño a través de videollamadas. El trabajo era una distracción bienvenida del dolor y la traición. Rachel llamó con actualizaciones sobre los preparativos legales. Todo está en su lugar, me aseguró. Si intentan algo, estamos listos. Una semana después de mi alta, Thomas llegó a casa temprano, con expresión preocupada. Tu madre llamó a mi oficina buscándote, dijo. Saben que te han dado el alta y quieren visitarte mañana. Mi estómago se contrajo de ansiedad. ¿Qué le dijiste? Dije que comprobaría si estabas para recibir visitas. Se sentó a mi lado en el sofá. No tienes que verlos, Lizzie. Lo pensé toda la noche. Una parte de mí quería negarse, cortar con ellos por completo, sin decir una palabra más. Pero otra parte quería respuestas, quería que se enfrentaran a lo que habían hecho. Los veré, decidí por la mañana. Pero tenemos que estar preparados. Llegaron exactamente a las 2 de la tarde. Mis padres y Ryan de pie torpemente en la sala de estar de Thomas. Mamá agarraba su bolso como un escudo. Papá examinaba todo con la mirada calculadora de un ajustador de seguros. Ryan parecía aburrido, mirando su teléfono hasta que mamá le dio un codazo. La conmoción en sus rostros cuando me vieron sentada en una silla de ruedas, alerta y claramente en vías de recuperación, casi valió la pena la ansiedad de verlos. Elizabeth, exclamó mamá, avanzando como para abrazarme, y luego deteniéndose cuando no extendí los brazos. Te ves mucho mejor de lo que esperábamos. El hospital dijo que estabas mejorando, pero no teníamos ni idea, añadió papá, su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Cuándo saliste?, preguntó Ryan, finalmente guardando su teléfono. Hace una semana, respondí, manteniendo mi voz neutral. Los médicos dicen que estoy progresando bien. Se hizo un silencio incómodo. Thomas estaba de pie, detrás de mi silla de ruedas, con una mano en mi hombro, en señal de apoyo silencioso. Bueno, este es un lugar agradable, dijo mamá, mirando a su alrededor. Muy moderno. ¿Cuánto tiempo te quedarás aquí?, preguntó papá, su tono casual pero sus ojos agudos. Todo el tiempo que necesite, respondió Tomás antes de que yo pudiera. Mi edificio es accesible y puedo trabajar desde casa la mayoría de los días. Eso es muy generoso, dijo mamá con una sonrisa tensa. Pero pensábamos que Elizabeth podría estar más cómoda en casa con la familia.
Ya hemos preparado su antigua habitación. Estoy cómoda aquí, dije con firmeza. Pero, cariño, insistió mamá, necesitas a la familia a tu alrededor en un momento como este. Personas que te han conocido toda tu vida. Thomas es mi familia, respondí simplemente. Papá se aclaró la garganta. Elizabeth, necesitamos discutir algunos asuntos prácticos. La herencia de tu abuela, por ejemplo. Dada tu condición, es posible que no puedas administrar esos activos en este momento. ¿Mi condición? Repetí, levantando una ceja. La lesión en la cabeza, aclaró. Estas cosas pueden afectar la toma de decisiones. Solo queremos ayudar a proteger lo que la abuela te dejó hasta que te recuperes por completo. Ryan asintió con entusiasmo. Papá tiene algunas ideas de inversión geniales para la propiedad de la cabaña. Mucho mejor que dejarla vacía. Soy perfectamente capaz de administrar mis propios asuntos, dije. Mis médicos han confirmado que no hay deterioro cognitivo por mis lesiones. Por supuesto, retrocedió papá. Pero la recuperación puede ser costosa. El seguro puede que no lo cubra todo. Solo queremos asegurarnos de que estés atendida. Noté que mi madre se dirigía hacia la cocina, mirando mis frascos de medicamentos alineados en el mostrador. Cogió uno, leyendo la etiqueta con los labios fruncidos. Estos son analgésicos fuertes, comentó. También pueden nublar el juicio. Thomas se tensó detrás de mí. Levanté la mano para apretar la suya en silencio, pidiéndole que me dejara manejar esto. Solo los tomo cuando es necesario, dije, y mis decisiones médicas están siendo supervisadas por profesionales. Solo estamos preocupados, dijo mamá, regresando a la sala de estar. Después de todo lo que ha pasado, queremos ayudar. Después de todo lo que ha pasado, repetí lentamente. ¿Te refieres a después de que desaparecierais durante una semana mientras yo luchaba por mi vida? Se hizo un silencio incómodo. Papá cambió el peso de su cuerpo. Mamá miró hacia otro lado. Teníamos responsabilidades en casa, dijo papá finalmente, y el médico dijo que no había nada que pudiéramos hacer más que esperar. Era la semana de exámenes finales, añadió Ryan a la defensiva. Papá y mamá necesitaban estar ahí para mí. Asentí lentamente, fingiendo aceptar esta explicación. Claro, lo entiendo. Se relajaron visiblemente, sin darse cuenta de que simplemente les estaba dando soga suficiente para que se ahorcaran solos. Entonces, sobre la herencia, continuó papá, creyendo claramente que el peligro había pasado. He estado hablando con nuestro abogado de familia. Dada tu condición, podríamos considerar un acuerdo temporal en el que tu madre y yo ayudemos a gestionar las cosas hasta que te recuperes. Literalmente, añadió Ryan con una risa que murió cuando nadie se unió. ¿Qué tipo de acuerdo estás pensando? Pregunté, fingiendo interés. Papá se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Solo un simple poder notarial. Temporal, por supuesto. Nos daría la capacidad de tomar decisiones financieras en tu nombre, pagar tus facturas médicas, ese tipo de cosas. Te consultaríamos sobre las decisiones importantes, añadió mamá rápidamente. Es solo para quitarte la carga mientras te concentras en sanar. Pensaban que estaba incapacitada. Pensaban que podían manipularme en mi estado vulnerable. La comprensión me provocó un escalofrío. Lo pensaré, dije, inyectando una nota de incertidumbre en mi voz. Es mucho que procesar en este momento. Por supuesto, dijo papá, apenas ocultando su triunfo. Volveremos mañana con los papeles y podrás hacer todas las preguntas que tengas. Luego, mientras se preparaban para irse, mamá se quedó atrás, bajando la voz. Elizabeth, noto que pareces bastante dependiente de Thomas. Solo ten cuidado de no ser una carga para él. Los hombres solo pueden soportar hasta cierto punto, ¿sabes? La palabra carga me golpeó como un golpe físico. La misma palabra que habían usado en el hospital. Después de que se fueran, Thomas estaba furioso. Qué descaro el suyo, venir aquí con su falsa preocupación tratando de poner sus manos en tu dinero. ¿Oíste lo que te dijo tu madre? Lo oí, dije en voz baja. Lo oí todo, igual que los oí en el hospital esa noche. Llamamos a Rachel y a Sofía para una sesión de estrategia de emergencia. Les expliqué lo que había sucedido durante la visita. Están preparándose para impugnar tu competencia, dijo Rachel sombríamente. Un movimiento clásico. Intentarán argumentar que tus lesiones te han dejado incapaz de tomar decisiones sensatas. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Thomas. Pueden intentarlo, respondió Rachel.
pero tenemos las declaraciones de tu médico confirmando tu capacidad mental. Aún así, podría volverse complicado y estresante. Las batallas legales como esta pueden alargarse. ¿Y si no tuvieran nada por lo que luchar? Pregunté lentamente mientras se formaba una idea. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rachel. ¿Y si los activos ya no estuvieran? ¿Vendidos, transferidos, donados? Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Rachel. Eso ciertamente desmontaría por completo su caso. ¿Es eso legal?, preguntó Thomas. Absolutamente, confirmó Rachel. La herencia es de Lizzie para hacer con ella lo que le plazca. Si elige liquidar y reubicar esos activos antes de que puedan impugnar algo, está en su derecho. Sofía, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Sé que esto es una planificación práctica, pero ¿cómo te sientes con todo esto, Lizzie? Estamos hablando de tus padres. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Me dejaron para morir, susurré. Estaban dispuestos a dejarme ir porque era una carga y querían mi dinero. ¿Cómo se supone que me sienta? Nadie tuvo una respuesta para eso. Trabajamos toda la noche. Rachel hizo llamadas a instituciones financieras que podían procesar transacciones rápidamente. Thomas contactó a su amiga, Diana Marshall, una agente inmobiliaria especializada en ventas rápidas. Sofía se quedó para ayudarme a manejar el dolor y el agotamiento que amenazaban con abrumarme a medida que pasaban las horas. La cabaña es el activo más grande, explicó Rachel mientras nos reuníamos alrededor de la mesa del comedor de Thomas, ahora cubierta de documentos, pero también el más complicado de vender rápidamente. Conozco a alguien que podría estar interesado, dije. Márquez, el vecino de la abuela, siempre ha amado esa propiedad. Hizo una oferta el año pasado que rechacé. Diana asintió. Una venta privada sería más rápida que ponerla en el mercado. Puedo contactarlo a primera hora de la mañana. ¿Y tu negocio?, preguntó Thomas. Tu estudio y tus contratos. Había estado pensando en esto desde el accidente. Puedo dirigir el negocio de forma remota por ahora. La mayoría de nuestros clientes se comunican digitalmente de todos modos. El espacio del estudio se alquila mes a mes, así que podemos cerrarlo con relativa facilidad. Rachel describió los siguientes pasos. Transferiremos tus activos líquidos a nuevas cuentas en diferentes instituciones. Para la propiedad, Diana trabajará en la venta. Sugiero que también actualicemos tu testamento de inmediato, eliminando a los miembros de tu familia como beneficiarios. ¿A quién te gustaría nombrar en su lugar?, preguntó Thomas suavemente. La pregunta me hizo dudar. ¿En quién confiaba? ¿Quién había estado ahí para mí cuando más importaba? A Thomas, por supuesto, dije, y me gustaría establecer un fondo de becas para estudiantes de arte. Eso es lo que la abuela habría querido. Al amanecer teníamos un plan completo. Diana se fue para contactar a Márquez sobre la cabaña. Rachel se marchó con una pila de documentos e instrucciones para diversas maniobras financieras. Sofía me ayudó a acostarme, donde caí en un sueño agotado. Thomas se tomó una licencia de 2 semanas de su empresa de ingeniería, explicando la situación a su comprensivo jefe. Pasamos el día siguiente empacando artículos esenciales y haciendo arreglos. Mi equipo de diseño fue comprensivo cuando les expliqué que trabajaría de forma remota indefinidamente debido a complicaciones familiares. Márquez respondió con entusiasmo a la llamada de Diana sobre la cabaña. He estado esperando que reconsideraras mi oferta, dijo cuando hablamos, pero nunca quise que sucediera así. Tu abuela era una mujer maravillosa. Ella querría que la cabaña fuera para alguien que la ame tanto como ella, le dije. La única condición es que necesitamos cerrar rápidamente. Puedo tener el dinero en 48 horas, me aseguró. Mi oferta sigue en pie al precio de venta completo. Mientras tanto, Rachel obró milagros con el sistema bancario, transfiriendo fondos a nuevas cuentas y estableciendo la fundación de becas en un tiempo récord. Al final del día, casi todo estaba en su lugar. Thomas y yo discutimos a dónde ir a continuación. Necesitamos un lugar donde tu familia no piense en buscar, razonó, al menos hasta que todo esté finalizado legalmente. ¿Qué tal Seattle?, sugerí. Tu empresa tiene una oficina allí y siempre me ha encantado el noroeste del Pacífico. Seattle será acuerdo. Hablaré con recursos humanos sobre un traslado temporal. Esa noche planeamos nuestra distracción.
Thomas mencionaría casualmente a un conocido común que estaba considerando un centro de rehabilitación en Chicago. Dejaríamos algunos artículos visiblemente empacados en maletas como si nos preparáramos para un viaje corto. El objetivo era ganar suficiente tiempo para completar todas las transacciones antes de que mi familia se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Mientras trabajábamos, me encontré pensando en la pregunta de Sofía sobre mis sentimientos. La verdad era que, debajo de la ira y la determinación, había un profundo pozo de dolor. Estas personas que me habían criado, que deberían haberme protegido, se habían revelado como extraños, peor que extraños, enemigos. ¿Crees que estoy siendo demasiado extrema?, le pregunté a Thomas mientras estábamos acostados en la cama esa noche. ¿Cortar con ellos por completo? ¿Desaparecer? Él guardó silencio por un largo momento. Creo que te estás protegiendo de personas que han demostrado que no se puede confiar en ellas para tu bienestar. Eso no es extremo, es supervivencia. Sofía visitó una última vez antes de su turno a la mañana siguiente. Trajo café y bagels junto con algo de sabiduría duramente ganada. Mi propia familia era tóxica, confesó mientras comíamos. No de la misma manera que la tuya, pero dañina de todos modos. Cortar los lazos fue lo más difícil y lo mejor que he hecho. ¿Se vuelve más fácil?, pregunté. ¿La culpa, el duelo? Sí, no, dijo honestamente. La culpa se desvanece cuando te das cuenta de que nunca fue tuya. El duelo cambia de forma, pero construyes una nueva vida con personas que realmente te aman. Eso es lo que te sana. Me abrazó fuertemente antes de irse. Mantente en contacto, ¿vale? Hazme saber que estás a salvo. Lo haré, prometí. Y gracias por todo. Los preparativos finales tomaron todo el día. Thomas organizó un servicio de coche privado que nos llevaría directamente al aeropuerto la noche siguiente. Terminé el último de los trámites para Rachel, firmando documentos hasta que me dolió la mano. Todo estaba listo. Ahora, solo teníamos que enfrentarnos a mi familia una última vez. Llegaron puntualmente a las 10 de la mañana siguiente, los tres vestidos como si asistieran a una reunión de negocios. Papá llevaba un portafolio de cuero que contenía lo que supuse eran los documentos del poder notarial. Mamá trajo una cacerola, un intento transparente de hacer el papel de madre cariñosa. Ryan parecía impaciente, mirando su reloj repetidamente. Buenos días, Elizabeth, dijo papá con una alegría forzada. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, respondí, entrando en la sala de estar en mi silla de ruedas. Deliberadamente no había tomado mi medicación para el dolor, queriendo tener la cabeza despejada para lo que venía. Thomas estaba cerca, fingiendo trabajar en su portátil, pero en realidad grabando todo. Rachel lo había sugerido como precaución, dado cómo podría escalar la situación. Hemos traído los papeles que discutimos, dijo papá, abriendo su portafolio sobre la mesa de café. Muy sencillo, solo una medida temporal hasta que te recuperes. Tomé el documento y fingí leerlo con atención. En realidad, Rachel ya había obtenido una copia de su abogado, un viejo compañero de golf de mi padre, que no se había dado cuenta del conflicto de intereses. El documento estaba lejos de ser temporal, otorgando a mis padres un control exhaustivo sobre todos mis activos con una supervisión mínima. También está esta directiva médica, añadió mamá, deslizando otro papel, solo para actualizar tus contactos de emergencia y preferencias de cuidado. Este no lo había visto antes. Al escanearlo rápidamente, me di cuenta de que les daría el poder de tomar decisiones médicas en mi nombre, reemplazando efectivamente a Thomas como mi apoderado médico. Ciertamente habéis sido minuciosos, comenté, manteniendo mi voz neutral. Solo queremos lo mejor para ti, cariño, dijo mamá, dándome una palmadita en la mano en un gesto que me dio escalofríos. Cuanto antes arreglemos esto, antes podremos centrarnos en tu recuperación, añadió papá. Quizás incluso te mudemos de vuelta a casa para el final de la semana. Ryan se había acercado a la ventana, mirando la vista de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con la cabaña?, preguntó, intentando sonar casual. ¿La vas a vender? Ryan siseó mamá. Ahora no. Es una pregunta justa, protestó. Si Elizabeth no puede usarla en el futuro previsible, tiene sentido discutir las opciones.
Dejé los papeles sobre la mesa. Antes de seguir, tengo una pregunta. Por supuesto, cariño, dijo mamá con una sonrisa preocupada. ¿Por qué le dijisteis al médico que me dejara morir? La habitación se quedó en completo silencio. La sonrisa de mamá se congeló en su rostro. La expresión de papá se endureció. Ryan se giró desde la ventana, con los ojos muy abiertos. ¿De qué estás hablando?, dijo papá finalmente, con la voz cuidadosamente controlada. En el hospital continué, manteniendo el contacto visual. Le dijisteis al médico que era una carga y que me dejara ir. Luego mencionasteis la herencia. Eso es ridículo, tartamudeó mamá. Nunca diríamos tal cosa. La medicación debe estar afectando tu memoria. Estabas inconsciente, afirmó papá rotundamente. No pudiste haber oído nada. Entraba y salía de la conciencia, le corregí. Lo oí todo. Como siempre he sido difícil, como odiaría ser dependiente, como había consideraciones financieras y no podía administrar mis asuntos. Sus rostros se habían puesto pálidos, pero continuaron negándolo. Elizabeth, estás confundida, insistió mamá. Estábamos aterrorizados de perderte. Solo hemos querido lo mejor para ti. Entonces, ¿por qué no me visitasteis durante una semana? ¿Por qué no llamasteis para preguntar por mí? ¿Por qué os fuisteis sin verme? Te lo dijimos, intervino Ryan. Era la semana de exámenes finales. Necesitaban estar ahí para mí. Cierto, dije lentamente. Por supuesto. Ryan necesitaba ayuda con sus exámenes finales de la carrera de empresariales mientras yo luchaba por mi vida después de un accidente casi fatal. Thomas se movió para pararse junto a mi silla de ruedas. Creo que ya hemos oído suficiente. Tendré que pediros a todos que os vayáis. La cara de papá se sonrojó de ira. Tú mantente al margen de esto. Es un asunto de familia. Thomas es más familia para mí que cualquiera de vosotros, dije en voz baja. Ha estado aquí todos los días, ayudándome a superar el peor dolor de mi vida, mientras vosotros estabais, ¿qué? Ayudando a Ryan a estudiar. No lo entiendes, empezó mamá. Lo entiendo perfectamente, la interrumpí. Y también el personal del hospital que os oyó. Y también Thomas, que grabó vuestra conversación con el médico. Sus expresiones cambiaron de defensivas a aterradas. Papá se recuperó primero, pasando a la intimidación. Nadie creería una grabación así, gruñó. ¿Y si crees que puedes amenazarnos? Thomas sacó su teléfono. En realidad creo que la grabación habla por sí sola. Pulsó play, y la voz de mi padre llenó la habitación. Solo es una carga. Déjala ir. Y, francamente, con la herencia que recibió recientemente, hay consideraciones financieras para la familia en las que pensar si ella no puede administrar sus asuntos. Mamá se derrumbó en el sofá, con la cara entre las manos. Ryan miraba a sus padres, la confusión y el horror apareciendo en su rostro. ¿Realmente dijisteis eso?, susurró. ¿Sobre Lizzie? Papá lo ignoró, centrando su ira en mí. ¿Qué quieres, dinero? ¿Es de eso de lo que va este chantaje? Me reí, el sonido áspero incluso para mis propios oídos. No quiero nada de vosotros, ya no. Quería que supierais que ahora sé exactamente quiénes sois. Cometimos un error, suplicó mamá. Estábamos alterados y no pensábamos con claridad. No puedes guardarnos rencor por eso para siempre. Mírame, respondí. Ah, y sobre el poder notarial y la cabaña que tanto os interesa, hay algo que debéis saber. Me desplacé en mi silla de ruedas hasta el escritorio y volví con una carpeta propia que dejé caer sobre la mesa de café. La cabaña ha sido vendida. El dinero de las cuentas de la abuela ha sido transferido. La herencia que tanto ansiabais controlar ya no existe en la forma en que la conocíais. Papá arrebató los papeles, sus manos temblaban mientras hojeaba la documentación de las transacciones. No puedes hacer esto, tartamudeó. Esto es propiedad de la familia. Era propiedad de la abuela y me la dejó a mí, le corregí. Igual que me dejó su dinero a mí. Porque sabía exactamente qué tipo de persona sois. Ryan se había puesto pálido. ¿Y mi parte? La abuela habría querido que yo tuviera algo. ¿Tu parte? Repetí incrédula. ¿La parte a la que tenías derecho por ser el favorito? ¿Esa parte? Esto es un robo, declaró papá, tirando los papeles. Lo impugnaremos en los tribunales. ¿Bajo qué fundamentos?, pregunté. Soy mentalmente competente, según lo certificado por múltiples médicos. Los activos eran legalmente míos para disponer de ellos como quisiera. Pero, por favor, malgastad vuestro dinero en honorarios legales. No cambiará nada. Mamá estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas.
¿Cómo pudiste hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué habéis hecho exactamente por mí? Dejarme morir en un hospital, intentar robar mi herencia, hacerme sentir como una carga toda mi vida. Fuera, dijo Thomas, su voz no dejaba lugar a discusión. Ahora, antes de que llame a seguridad, papá se levantó con el rostro moteado de rabia. Esto no ha terminado, Elizabeth. No tienes ni idea de lo que has hecho. Sé exactamente lo que he hecho, respondí con calma. Me he liberado de personas que me ven como nada más que una carga y una cuenta bancaria. Ahora salid de mi vida. Ryan dudó en la puerta, mirándome con confusión. Lizzie, no sabía que habían dicho esas cosas. Lo juro. Pero estabas bastante contento de beneficiarte de mi supuesta muerte, ¿no? Pregunté. No vuelvas a contactarme, Ryan. Ninguno de vosotros. Thomas cerró la puerta con llave detrás de ellos y inmediatamente vino a mi lado. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación se estaba desvaneciendo, dejándome temblorosa y exhausta. Ya está hecho, dijo, arrodillándose junto a mi silla de ruedas. Lo hiciste, Lizzie. Te enfrentaste a ellos. Asentí, incapaz de hablar a través de la tormenta de emociones. Alivio, duelo, ira y, en algún lugar debajo de todo, un destello de libertad. El coche llegaría en 6 horas para llevarnos al aeropuerto, a nuestro nuevo comienzo, lejos de las personas que habían demostrado estar dispuestas a dejarme morir. 6 meses después, estaba de pie junto a la ventana de nuestro apartamento en Seattle, viendo la lluvia golpear contra el cristal. La vista del Puget Sound estaba parcialmente oscurecida por la niebla, dando al agua una cualidad onírica. Detrás de mí, Thomas estaba haciendo café en nuestra cocina, el rico aroma llenaba el espacio que ahora llamábamos hogar. Mi recuperación había progresado mejor de lo que incluso los médicos esperaban. Había pasado de la silla de ruedas al andador, al bastón, y ahora podía manejar distancias cortas sin ningún apoyo. Las cicatrices de mi pierna todavía estaban enrojecidas y irritadas, pero Chessman, que se había mudado a Seattle después de recibir una oferta de trabajo en un prestigioso centro de fisioterapia, me aseguró que se desvanecerían con el tiempo. Como las cicatrices emocionales, solía decir durante nuestras sesiones, no desaparecen por completo, pero se convierten en parte de tu historia. No en toda la historia. Nuestra nueva vida había tomado forma rápidamente. La empresa de Thomas estaba encantada de tenerlo en su oficina de Seattle. Incluso le ofrecieron un ascenso después de ver su trabajo. Mi negocio de diseño no solo había sobrevivido a la transición, sino que había prosperado con el modelo remoto, permitiéndome aceptar clientes de todo el país. Lo más importante, había encontrado la paz. Las pesadillas todavía aparecían ocasionalmente, pero con menos frecuencia ahora. Ladra. Margaret Lewis, mi terapeuta, me había ayudado a superar el complejo duelo de perder a mi familia, no por la muerte, sino por la revelación de quiénes eran realmente. Es un tipo de pérdida único, explicó durante una sesión. Estás de luto por la familia que creías tener, la familia que merecías tener. Ese duelo es válido. Sofía nos había sorprendido mudándose también a Seattle, aceptando un puesto en el centro médico de la Universidad de Washington. Se había convertido en una querida amiga, uniéndose a nosotros para cenar todos los domingos y aportando un optimismo contagioso a nuestras vidas. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó una noche mientras comíamos pasta. Asentí. Rachel me reenvió algunos avisos legales. Intentaron impugnar la venta de la propiedad, pero ya estaba completada. Presentaron una queja sobre mi capacidad mental, pero la documentación médica lo desestimó rápidamente. ¿Y emocionalmente? Presionó suavemente. Algunos días son más difíciles que otros, admití. Hay momentos en que veo a una madre y una hija de compras juntas o a un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta y me golpea de nuevo. No lo que perdí, sino lo que nunca tuve realmente. El único contacto directo había sido un correo electrónico de Ryan 3 meses después de que nos fuéramos. A diferencia de mis padres, que todavía intentaban maniobras legales, su mensaje parecía genuinamente arrepentido. Lizzie, escribió, sigo intentando entender lo que pasó.
Papá y mamá no hablan de ello, solo siguen diciendo que estás confundida y eres una desagradecida. Pero encontré los registros del hospital. Vi las notas del médico sobre su conversación. No puedo creer que dijeran esas cosas. Siempre supe que me favorecían, pero nunca imaginé que llegara a tanto. Lamento mucho no haber estado ahí para ti. No espero el perdón, pero quería que supieras que no apoyo lo que hicieron. Después de mucha consideración, le había enviado una breve respuesta. Ryan, gracias por tu disculpa. Me estoy curando y construyendo una nueva vida. Espero que puedas construir la tuya con más conciencia de la que nuestros padres nos enseñaron. Cuídate. No era perdón, todavía no, pero era un reconocimiento. Un pequeño paso hacia algún tipo de paz. Los brazos de Thomas me rodearon la cintura, devolviéndome al momento presente. ¿En qué piensas? Murmuró contra mi pelo. Solo reflexionando dije, apoyándome en él, sobre lo diferente que es la vida ahora en comparación con hace un año. ¿Diferente para mejor?, preguntó. Me giré para mirarlo, observando sus ojos amables y la sonrisa que había sido mi ancla en los días más oscuros. Infinitamente mejor. El anillo de compromiso en mi dedo captó la luz enviando pequeños arcoíris que bailaban por la pared. Thomas me había propuesto matrimonio el mes pasado en un ferry que cruzaba el estrecho al atardecer. Había sido perfecto en su simplicidad, al igual que nuestra relación. Mi estudio de diseño en Seattle había crecido hasta incluir 5 empleados, todos trabajando de forma remota pero reuniéndose mensualmente para sesiones de estrategia en persona. Nuestro último proyecto era una campaña para una organización sin fines de lucro que apoya a supervivientes de accidentes, un trabajo que se sentía profundamente personal y sanador. La Fundación Eleanor Taylor para la Educación Artística, establecida con una parte de mi herencia, ya había otorgado becas a Queens estudiantes prometedores que de otro modo no podrían permitirse la universidad. Era el tipo de legado que a mi abuela le habría encantado. Una de las bendiciones más inesperadas habían sido las relaciones formadas durante mi recuperación. Sophie y Jessamine se habían convertido en hermanas para mí. Rachel todavía se encargaba de mis asuntos legales a distancia, contactándome regularmente tanto con consejos profesionales como con conversaciones amistosas. Estas mujeres, junto con Thomas, me habían mostrado cómo es el verdadero apoyo. La familia no se trata de sangre, me había dicho Sofía una vez. Se trata de quien aparece cuando más los necesitas. Y todas ellas habían aparecido, creando una familia elegida más genuina que aquella en la que nací. Al caer la tarde, nuestro pequeño círculo se reunió para cenar, una tradición de los viernes que habíamos establecido. Sofía trajo vino, Jessamine hizo su famosa lasaña y el colega de Thomas, Marques, y su esposa, Elaine, se unieron a nosotros por primera vez. La conversación fluía fácilmente, salpicada de risas y los silencios cómodos de las personas que se sienten seguras juntas. Mirando alrededor de la mesa, sentí una profunda sensación de gratitud. El accidente y la traición me lo habían quitado todo, obligándome a reconstruir desde la nada. Pero lo que había construido era más fuerte, más verdadero y más hermoso que lo que se había perdido. Tengo un brindis, dijo Thomas, levantando su copa. Por Lizzie, la persona más fuerte que conozco, que me enseñó que, a veces el mayor acto de amor es alejarse de aquellos que no pueden amarte adecuadamente. Por Lizzie, repitieron, chocando las copas. Más tarde, después de que nuestros invitados se fueran, Thomas y yo nos sentamos en el balcón, viendo las luces de la ciudad reflejarse en el agua. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿De cortar con ellos por completo? Consideré la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de que no fueran los padres que necesitaba que fueran. Me arrepiento de que no pudieran amarme por quien soy. Pero, ¿alejarme? De ninguna manera. Esa fue la primera vez que realmente me elegí a mí misma. La noche estaba despejada ahora, la lluvia anterior había limpiado el aire. A lo lejos, los ferries se movían lentamente sobre el agua, sus luces como estrellas en movimiento. El accidente me quitó mucho, dije, pero también me dio claridad sobre quién importa, sobre cómo es realmente el amor en acción, no solo en palabras, sobre mi propio valor. Thomas apretó mi mano. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Creo que ella lo sabía, respondí. Creo que por eso me dejó todo a mí.
Me estaba dando los medios para escapar si alguna vez lo necesitaba. Mientras estábamos sentados en un cómodo silencio, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. La recuperación física había sido dolorosa, pero sanar mi corazón y mi mente había sido el verdadero desafío. Aprender a confiar de nuevo, aprender a creer que merecía algo mejor de lo que mi familia me había ofrecido. Solía pensar que el amor era complicado, le dije a Thomas. Pero en realidad es la cosa más simple del mundo. Es estar presente, es quedarse, es elegir el bienestar de alguien por encima de tu propia conveniencia o beneficio. Mis padres habían fallado en esa prueba fundamental. Cuando se enfrentaron a la elección entre mi vida y su ganancia financiera, eligieron el dinero. Hubo una claridad terrible en ese momento, una revelación de prioridades que nunca podría deshacerse o explicarse. Pero de esa claridad devastadora había surgido la libertad de construir una vida sin el peso de buscar una aprobación que nunca llegaría. La libertad de rodearme de personas que me valoraban como era, no por lo que podía proporcionarles. ¿En qué estás pensando ahora?, preguntó Thomas, su voz suave en la oscuridad. En cómo a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente necesitas, respondí. Y en lo agradecida que estoy de que, cuando estaba en mi punto más bajo, me mostraras cómo es el amor de verdad. Se inclinó para besarme suavemente. Construimos esto juntos, Lizzie, y seguiremos construyendo un día a la vez. Dentro de nuestro apartamento, en la pared de mi oficina en casa, colgaba una pintura que mi abuela había creado años atrás, un faro en una costa rocosa, las olas rompiendo contra la base, pero la luz brillando intensamente a través de la tormenta. Lo había titulado Resiliencia. Parecía apropiado ahora, un símbolo de la fuerza que había encontrado dentro de mí misma cuando todo lo demás me fue arrebatado, la fuerza para empezar de nuevo, la fuerza para confiar de nuevo, la fuerza para construir una vida llena de amor genuino. Si alguna vez has tenido que alejarte de relaciones tóxicas, incluso familiares, quiero que sepas que no estás solo. A veces, lo más valiente que podemos hacer es elegirnos a nosotros mismos, nuestro bienestar, nuestra paz. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre tu propio bienestar y las expectativas familiares? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite oír que está bien elegirse a uno mismo. Recuerda, la sangre te hace pariente, pero la lealtad y el amor te hacen familia. Gracias por escuchar mi historia, y te deseo el coraje para construir una vida rodeada de personas que realmente te vean y te valoren.